La industria de la herramienta y dados, aunque poco conocida y entendida, es la columna vertebral de la industria. Digamos, ¿qué más es? Todo proceso de manufactura depende prácticamente de los talleres de herramientas y dados, en alguna medida. El estampado, el troquelado, el moldeo por inyección y el vaciado por inyección son solo algunos de los procesos para los cuales son absolutamente necesarios los servicios de la herramienta y de los dados. Por lo tanto, la manufactura de los materiales plásticos y compuestos está creciendo en forma constante y ha reemplazado a muchos productos que anteriormente se hacían de metal, de cuero o de madera. Muchas de estas industrias de manufactura son independientes. Por ejemplo, los moldes para inyección de plástico requieren de herramienta especial y procesos especiales de maquinado de dados. La manufactura de las máquinas moldeadoras de un proceso es un proceso de máquina herramienta. Y pues, todo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, vamos a ver los mecanismos de los trabajos en frío y en... Ahí está. La deformación es únicamente uno de los diversos procesos que pueden usarse para obtener formas intermedias o formas finales. El metal líquido puede vaciarse en moldes para ser formado, rociado por algunos, rociado dice, para formar figuras intermedias o finales, o hecho polvo para ser prensado en moldes y sinterizado, ya hemos visto. Para producir componentes fuertes, si bien cada uno de estos tiene un campo de aplicación, el volumen abrumador de metal es formado a partir de un simple lingote vaciado por una serie de procesos de deformación. La aplicabilidad y desarrollo de estos procesos depende completamente de la plasticidad del metal sólido. El estudio de la plasticidad está comprometido con la relación entre el flujo del metal y el esfuerzo aplicado. Si esta puede determinarse, entonces las formas más requeridas pueden realizarse por la aplicación de fuerzas calculadas en direcciones específicas y a velocidades controladas. En la práctica, la carga externa se aplica mediante una herramienta y su forma controla la dirección de aplicación necesaria para obtener el flujo deseado. El tipo de herramienta que puede usarse para clasificar las diferentes categorías de los procesos de deformación. Los procesos industriales comunes y agrícolas se agrupan en 6 categorías: embutido profundo o prensado, laminado, es el 3 y la. Hay otros procesos de trabajo como forja con rodillos, formado por atomizado, etc. Pero estos todavía no son de gran significancia. Digamos, industrial, ¿no? Son de una gran significancia industrial. A ver, vamos a ver pues uno de los procesos. El embutido profundo y prensado. Ya nosotros sabemos cómo es el embutido, ¿no? Muy bien. Teniendo como conocimiento eso, vamos a leer. El embutido profundo es una extensión de prensado en la que a un tejo de metal se le da una tercera dimensión considerable después de fluir a través de un dado. El prensado
simple se lleva a cabo presionando un trozo de metal entre un punzón y una matriz, así como al indentar un blanco y dar al producto una medida rígida. Latas para alimentos y botes para bebidas son los ejemplos más comunes. Digamos, este es el moldecito y esta es la placa que se va a embutir, ¿no? Son elementos de fijación de la lámina y este es el punzón. Es el punzón, a través de la fuerza del punzón que va tomando esta forma que tiene el lado o la matriz. ¿Correcto? Entonces, son los ejemplos más comunes. Como se verá más adelante, este proceso puede llevarse a cabo únicamente en frío. ¿Ven? Cualquier intento de estirado en caliente produce en el metal un cuello y una ruptura. El anillo de presión en la figura evita que el blanco se levante de la superficie del dado, dando arrugas radiales o pliegues que tienden a formarse en el metal. Fluyendo hacia el interior desde la periferia del orificio del dado. ¿Ya? Así, ¿no? El embutido. El laminado ya conocemos el concepto y el proceso en sí de laminación. Este es un proceso en el cual se reduce el espesor del material. Estamos viendo la reducción de espesor. Este es el espesor A, este va a ser el espesor A', donde A es mayor que A. Ya. Los rodillos son generalmente cilíndricos y producen productos planos, tales como láminas o cintas. También pueden estar ranurados o grabados sobre una superficie a fin de cambiar del perfil, así como estampar patrones de relieve. Este proceso de deformación puede llevarse a cabo, ya sea en caliente o en frío. Claro, está laminando, pues, ¿no? Ya sabemos los efectos que suceden en este proceso en sí de laminación en cuanto a, si lo observamos a nivel molecular. En el trabajo en caliente es usado muy ampliamente porque es posible realizar un cambio de forma rápida y barata. El laminado en frío se lleva a cabo por razones especiales, tales como la producción de buenas superficies de acabado o propiedades mecánicas especiales. Se lamina más metal que el total tratado por todos los otros procesos laminados, ¿no? Y el forjado, ya también, vamos a ver, es un caso más simple, dice. El metal es comprimido entre martillo y un yunque. Ya saben cuál es el yunque, ¿no? Y el martillo está comprimido. Y la forma final se obtiene girando y movimiento la pieza de trabajo entre golpe y golpe. Claro, agarra la pieza, yo le agarro acá, sí, le doy acá, empiezo a golpearlo. Después lo agarraré de esta manera, a empezar a golpearlo. Dice ahí. ¿Ya? Para producción en masa y el formado de secciones grandes, el martillo es sustituido por un martinete o dado deslizante en un bastidor e impulsor por una potencia mecánica hidráulica. Un dispositivo utiliza directamente el empuje hacia abajo que resulta de la explosión en la cabeza de un cilindro sobre un pistón móvil.
Los dados que han sustituido al martillo y al yunque pueden variar, desde un par de herramientas de cara plana hasta ejemplares que tienen cavidades apareadas, perdón, capaces de ser usados para producir las domas más complejas, ¿no? Son los dados, el metal, que a través de una presión que va a haber el conforme caliente, el elevado gasto de potencia y desgaste en los dados limita las aplicaciones de forjado en frío. Ejemplo, un ejemplo es el acuñado, donde los metales superficiales son, son impartidos a una pieza de metal por forjado en frío. El forjado en caliente se está utilizando cada vez más como un medio para elevar uniones, eliminar, ¿no? Uniones y agates. Uniones y por las estructuras particularmente apropiadas u propiedades que pueden ser conferidas al producto final. Es el método de formar el metal más antiguo y hay muchos ejemplos que se remontan hasta 1000 años. ¿Qué estamos leyendo acá? Lo que estamos leyendo en sí es un resumen del proceso de laminado, del proceso de embutido, de forjado y de estirado. El estirado básicamente está en los alambres, ¿se acuerdan? Se estira, se trefila. Este es esencialmente un proceso para la producción de formas en hoja de metal. Las hojas se estiran sobre las formas conformadas, en donde se deforman plásticamente para asumir los perfiles requeridos. Es un proceso de trabajo en frío y es generalmente al menos usado de todos los procesos de el proceso de extrusión. ¿Qué dice ahí en el proceso de extrusión? Extrusión. Ya conocemos ese término, ¿no? Y hemos hablado del proceso de extruir, ¿no? Es un proceso en este proceso, dice, un cilindro o trozo de metal es forzado a través de un orificio por medio de un émbolo. Por tal efecto, el metal estirado y extruido tiene una sección transversal igual a la del orificio del dado. Este proceso de extrusión que habíamos comentado con referente, por ejemplo, al proceso de extrusión del aluminio. Hay dos tipos de extrusión. Uno que es directa, la otra que es indirecta. En el primer caso, dice, en la extrusión directa, el émbolo y el dado están en los extremos opuestos del cilindro y el material es empujado contra y a través del dado. En la extrusión indirecta, el dado es sujetado en el extremo del émbolo, hueco, y forzado contra el cilindro, de manera que el metal es extruido hacia atrás a través de dados. Bueno, es lo que dice. La extrusión puede llevarse a cabo ya sea en caliente o en frío, pero es predominantemente un proceso de trabajo en caliente. La única excepción a esto es la extrusión por impacto, en la cual el alumno o trozos de plomo son extruidos por un rápido golpe para obtener productos tales como los tubos de pasta de dientes. Entre otros procesos de extrusión, hoy, extrusión, en todos los procesos de extrusión hay una relación crítica entre las dimensiones del cilindro y las de la cavidad del contenedor.
especialmente en la sección transversal. Un ejemplo de proceso de extrusión será la figura, ¿no? Una cámara donde por aquí va a estar la matriz y esta cámara va a empujar, va a desaparecer y va a ser, a ver, aquí hay un proceso realmente de conformación acá, por ejemplo, va a ser el tubo, verso, porque el dado está en esta forma, el material va a entrar por esta parte. El otro proceso que ya también hemos hablado es el trefilado. El trefilado, o sea, ese proceso en el cual un alambrón se convierte en alambres a través de una serie de operaciones de trefilado. El trefilado. Una varilla de metal se aguza en uno de sus extremos. O sea, se aguza significa que se le puntea, así como este, por ejemplo. Debería ser todo la varilla, ¿no? Pero se le aguja, se le hace una punta para que entre al dado y de ahí el dado empiece a jalar. ¿Eh? Entonces dice, pues, se aguza en uno de sus extremos y luego estirado a través del orificio cónico de un dado. La varilla que entra al dado tiene un diámetro mayor y sale con un diámetro menor. En los primeros ejemplos de este proceso fueron estirados longitudes cortas manualmente a través de una serie de agujeros de tamaño decreciente en una placa de estirado. Estirado de hierro colado o de acero forjado. En las instalaciones modernas, grandes longitudes son estirados continuamente a través de una serie de dados, usando un número de poleas mecánicamente guiadas que pueden producir muy grandes cantidades de alambre y de grandes longitudes, a alta velocidad, usando muy poca fuerza humana, usando la forma de orificio apropiado. También dice, es posible ya. Usando las formas de orificio, es posible estirar una variedad de formas, tales como óvalos, cuadrados, hexágonos, mediante este proceso. O sea, estirar básicamente lo que es alambres, ¿no? Alambrones, alambres. Laminado. Ya hemos hablado también del laminado. Acá está, por acá nos está viendo. Ahí está el laminado. Ya lo que acá. Este también, pues, es un proceso de compresión indirecta. Normalmente la única fuerza o esfuerzo aplicado es la presión radical de los rodillos laminadores. Esto deforma el metal y lo jala a través de la holgura de los rodillos. El proceso puede ser comparable a la compresión en el forjado, pero difiere en dos aspectos. La compresión se efectúa entre un par de platinas con diferentes inclinaciones, unas de otra, y que el proceso es continuo. Distribución de fuerzas en forjado y laminado. Claro, se puede observar, ¿no? En un forjado la fuerza es así en forma perpendicular a la pieza, pero la distribución de fuerza en el laminado se va a dar en los rodillos. Es que salga. Los molinos, dice, de laminación, o sea, los cilindros, se clasifican en, de acuerdo a la figura 7. Ahí está la figura. El molino de dos rodillos, o sea, el laminado con dos rodillos, fue el primero y el más simple. Y está
el primero y el más simple. Pero su capacidad de producción tiende a ser baja, debido al tiempo que se pierde al tener que regresar el metal al frente del tren con motivo. Molino, ¿no? Obviamente, esto condujo al molino reversible de 2 ruedas, donde puede manejarse si la velocidad del laminado se aumenta. El resultado de este casi el mismo detalle, es el mismo, ¿no? El resultado es casi el mismo debido al incremento del tiempo requerido para invertir la rotación en cada pasada. Lo anterior fija una longitud máxima económica de alrededor de 10. Miren cuáles son los tipos de trenes de laminación en este caso sería trenes de laminación. Acá es simple, acá el movimiento rotacional de este rodeo va en este sentido, horario, y este en sentido horario y sentido anterior, ¿no? Y pasa por ahí. Movimiento de 2 rodeos que son reversibles, puede laminar en ese sentido, puede laminar en este sentido, más rápido, ¿no? Molino de 3 rodeos para hacer 2 laminaciones. Este intermedio que va a trabajar más. De 4 rodeos también, y hay también molinos múltiples de cantidad de rodeos muy especiales. En estos casos, los rodillos están dentro de la misma configuración de los rodillos, está mecanizado, está el conformado digamos, de planchas, de dibujos o de alguna forma muy especial que se le quiere dar. O que en el proceso de laminación, desde que es una barra, te sale ya como producto final, digamos, canales. Entonces, pues eso requiere de una serie de procesos de laminación que van a pasar por otros procesos de laminación con rodillos especiales. Laminando, va a otro tren de laminación, se va haciendo la conformación poco a poco. Entonces hay diferentes tipos de laminadoras con la posición misma de los rodillos laminados. El siguiente dice, obvio desarrollo fue el molino de laminación de 3 rodillos. Como estoy viendo ahí, ¿no? De tres rodillos es esto, por ejemplo. Mira que te vas a para acá y te vas a por ahí. ¿Qué pasa? El cual tenía las ventajas de los molinos reversibles de 2 rodillos. Estos molinos deben de tener, por supuesto, mesas elevadas en ambos lados del rodillo. La holgura en un molino de 3 rodillos no puede ser aislado entre las empresas. Los 3 tipos de molinos de laminación tienen la desventaja de que todas las trabajan de laminado, todos los trabajos de laminado son efectuados en la misma cavidad, en la misma superficie, dice, del rodillo, y la calidad de la superficie del producto que tiende a ser baja. Los cambios de rodillo en estos molinos son relativamente frecuentes y requieren tiempo. Es por ello que este tipo de molinos se usa para el laminado primario, donde se requiere un lápido cambio de forma, aún a expensas de la calidad de la superficie. ¿Ve? Los molinos de 4 rodillos son de tipo especial de molinos de 2 rodillos, en un intento de reducir la carga laminada del diámetro del rodillo de trabajo. Existe, sin embargo, el riesgo de que el rodillo se flexione, lo cual se evita soportando los pequeños rodillos de trabajo por rodillos grandes de apoyo. El diámetro, a ver, atiendan, estoy viendo acá hay varios que no me atienden. Dice que cuando hay una cantidad ya mayor de rodillos,
se corre el riesgo de que se flexione, lo cual se evita soportando los pequeños rodeos de trabajo por rodeos grandes de apoyo, ¿no? El diámetro de los rodeos de apoyo no puede ser mayor de 2 a 3 veces el del rodillo de trabajo. Y como el diámetro de los rodillos de trabajo se disminuye más y más para adecuarse a procesos con cargas de laminado excesivamente altas. El tamaño de los rodillos de apoyo deben también disminuir. Llega a un punto en que los rodillos de apoyo y en sí mismos comienzan a friccionarse, requieren mayor apoyo. Apoyo, lo cual da lugar a diseños más avanzados. ¿Cuál es la crítica? La crítica principal del molino tradicional es la tendencia de los rodeos a friccionarse, debido a su diseño inherente. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo la flexión? La flexión sucede por el uso continuo de los rodillos. Flexionarse implica que va a desaparecer sus propiedades con el cual han sido fabricados esos rodillos, de a poquito, por el uso, por el trabajo mismo en sí, ¿ya? Ya no es un rodillo recto, horizontal, sino ya tiene ciertas variaciones que como resultado te va a dar un producto también con ese tipo de defecto. Tener mucho cuidado en ese sentido. Sandy Smith propuso un diseño que eliminaba esta limitación, basado en el principio del Cordis, donde el rodillo de trabajo es soportado en toda su cara por un arreglo de rodillos de apoyo. ¿Mm? Miren, estos son los rodillos, arreglos de rodillos en un molino, de Saint-Simir. Vamos a ver qué dice. La fotografía muestra un molino de este tipo que tiene rodillos de trabajo sumamente pequeños, el cual puede usarse para procesos en los que se esperan cargas de laminado extremadamente altas. Los rodillos de trabajo pueden cambiarse con facilidad. Este principio puede aplicarse en los molinos más grandes y una instalación para laminar de acero inoxidable 1600 milímetros de ancho, equipadas con rodillos de trabajo de 85 milímetros. Es considerable el tamaño y también el trabajo que está llevando acá. A ver, lean qué dice ahí. Un ratito, está listo.
Ya, jóvenes, ¿han leído o no? ¿De qué se trata? ¿Qué es? Los molinos. Molinos le están llamando al tren de laminación, ¿sí o no? Los molinos continuos de laminación pueden clasificarse de acuerdo al arreglo de los bastidores, de los rodillos o pases. Estos son molinos continuos de laminación en línea de frente con bastidores en circuito cerrado o abierto. Están los bastidores, perdón, los sistemas de laminación que tenemos en el bastidor 1, bastidor 3. Este es en serie, claro, trabajar que es cerrado. Serio, molino, de acuerdo a su arreglo. Ahora, ustedes me dirán, ¿y este tipo de molinos, como cuando se usa? Por ejemplo, a ver, para ser un poquito más explícitos, eh, la elaboración de los rieles del tren. Ustedes conocen los rieles del tren. Cuando lo vemos en sección, los rieles del tren, cuando lo vemos en sección, los rieles del tren van a ser así, sí, ¿no? Por acá van las ruedas del tren. Pues ese, digamos, ese, de esta manera, así, sí. Pero esa pieza, cuando se empieza a laminar, va a empezar con una barra redonda en el cual poco a poco, con los diferentes trenes de laminación, va a ir conformándose de a poco. No es que va a entrar de frente con rodeos especiales y elabora ese diseño, digamos, que tenemos de la pieza como pieza terminada. No, y trenes de laminación. En un paso, pues hará una deformación más o menos, otro un poquito más conformado, en otros al final recién va a salir ya elaborada como rieles de. Entonces, en esos casos, por ejemplo, se usa una serie de trenes de laminación. La deformación va a ser ya, en este caso, probablemente, y a las finales lo van a hacer, se va a salir en frío, pues, ¿no? Porque ya va a ser que ese riel va a adquirir y también darle el tratamiento técnico para que sea tenaz, altamente tenaz. No, no nos compliquemos, hay diferentes tipos de tentación, ¿eh? Los colores y todo. Y lo que me interesa es el otro, la distorsión plástica. Ese es otro cantar. Listo. Listo ya. Pues es directa. Con la indirecta es la que vamos a hacer, o la invertida se fabrica tu tubo. Los dados de destrucción son la maqueta más detallada. Tubos destruidos. Esto es no obstante.
Bueno, hemos hecho un poco de lo que es otro concepto. El término plástico, vamos a ver. El término plástico en sentido original indica un material que puede hacerse. ¿Entienden, no? En ese sentido. Pero el nombre, de una forma específica, un grupo de sólidos orgánicos que puede o presión, o ambos en formas, y darle un valor comercial. Los plásticos en su mayor parte son productos, es decir, placas y betunes naturales. Hay en 1860 sustituto en marfil para hacer las bolas de billar. La industria moderna de plástico empezó con el desarrollo de la baquelita en el año 1909. Desde entonces, el progreso ha sido de plásticos. Cientos de compuestos y miles de productos. Los plásticos han tenido aceptación creciente. La calidad de propiedades que se ajustan en forma particular a muchos de los desarrollos modernos. Los plásticos son de peso ligero. La mayoría pesan menos que el magnesio. Pregunto, ¿cuál es el peso específico del magnesio? A ver, ¿qué me dice? Peso específico del magnesio. A ver, ¿alguien ya encontró? Peso específico del aluminio. 24. ¿Cuánto? Peso específico. 24 ¿qué? Moles. Peso. Kilogramos por milímetros o centímetros, kilómetros por metro. Es 2,4. Ese es el peso específico del magnesio. El peso específico del aluminio, ¿cuánto es? ¿Alguien se acuerda? El aluminio 2,7. Correcto. 2,7. Miren, ya, aluminio 2,7. Magnesio, ¿cuánto es? 2,4, ¿no? ¿Sí o no? Magnesio. Sí, pero... Ya, listo. Magnesio 2,4, claro. Está bien. Es decir, no, la densidad. La densidad es similar a su peso específico. La densidad del magnesio es 1,74. La densidad del magnesio es 1,74. La densidad del aluminio es 2,7. El magnesio es mucho menor. Entonces, yo
preguntaría, ¿de qué material su peso específico es 1? 1. A ver, Verónica, ¿de qué material su peso específico es 1? Se toma como punto de referencia para hablar de... A ver, Verónica. 1. Densidad, el valor 1 es el agua, correcto, es del agua. Toda esa relación de densidades. Entonces, la velocidad del agua es 1, la velocidad del magnesio 1,7, la densidad del aluminio 2,7, más próximamente. Entonces, por eso que el aluminio está considerado como elemento ligero y el magnesio ultraligero. Entonces, hablando en ese sentido, lo que son los plásticos, que es magnesio, ¿no? Bien, entonces dice ahí pues que los plásticos han tenido únicas con una amplia variedad de propiedades que se ajustan en forma particular a muchos desarrollos modernos. Los plásticos son de peso ligero, la mayoría pesa menos que el magnesio, fuera de la gravedad específica promedio de 1,4. Esto los hace adecuados para guarniciones y accesorios en la aviación comercial y ayudar muchos implementos manuales, bajas y altas. También, y tienen usos importantes en la industria eléctrica. También son buenos aisladores del calor. Algunos soportan la intemperie bien y son muy resistentes a la corrosión y al ataque químico. Corriente también. O sea, la intensidad de corriente. La resistencia de los plásticos abarca una amplia gama. La mayoría de estos materiales están, pero algunos tienen resistencias bastante altas. El principal ventaja estructural es una relación alta de los plásticos, es de solo 7 megapascales, y la mayoría varía de 35 a 140 megapascales. Pero algunos plásticos reforzados tienen resistencias que llegan a los 3 gigapascales, como ejemplo de la ventaja resistencia peso. Una epoxi reforzada con tela tejida de vidrio con una resistencia a la tensión de 590 megapascales y una gravedad específica de 1,85. Tiene una relación de resistencia-peso de casi el doble que el acero de aleación, tratado térmicamente, y solo un poco menos que una aleación de titanio con tratamiento térmico. Ahí está la relación que tiene de 2 en 1. Mientras que el aluminio con el fierro tiene una relación 3, ¿no? Casi 4. Son conceptos que uno tiene que saber de a poco aprendiendo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto se traduce también en el costo. Se traduce en el caso del peso también. Se dice, por ejemplo, esta pieza, por decir algo, ¿no? Esta pieza en fierro pesa 1 kilo. Esa misma pieza con esas mismas características en aluminio va a pesar 300 gramos. Miren esta relación. En cuanto al costo, si el fierro cuesta, digamos, 1,000, el aluminio va a costar 3,000 o 4,000. Esa es la relación aprox que les va a dar para hacer algún tipo de cálculo.
de costos o tipo de cálculo que queramos realizar. Para eso es lo que se lee, lo que estamos leyendo ahora. La mayoría de las propiedades mecánicas de los plásticos son inferiores a las de los metales. Obvio, ¿no? Los plásticos están sujetos a cierta inestabilidad dimensional, confluencia apreciable y flujo frío en todas las temperaturas, y algunos hasta se hinchan con la humedad. La expansión térmica es grande en comparación con la de los metales. Las temperaturas más altas de trabajo varían desde 65 grados hasta 315 grados centígrados aproximadamente. En la mejor condición, la resistencia a la fatiga y la rigidez de los plásticos están bastante bajo de los metales. Claro, no se puede comparar con los metales porque los plásticos tienen una resistencia. La factura es económica de los plásticos porque la mayoría de los productos pueden ser acabados por completo mediante moldeo o formados sin operaciones secundarias. Las operaciones de moldeo y formado se ayudan por la facilidad al calor. Por ejemplo, una parte plástica puede hacerse intrincada con más facilidad en un molde que una parte. Es más fácil, ¿no? ¿Qué me dice? Es frecuente que el moldeo deje un buen acabado en la superficie. Además, puede agregarse lustre más brillante por un simple tratamiento con solvente o pulido. Están disponibles todos los colores. El color se impregna en el objeto y es más duradero que la pintura. Algunos plásticos ofrecen verdadera transparencia sin la fragilidad del vidrio. Los recipientes plásticos han sustituido en gran parte a los de vidrio. Es común el uso de materiales plásticos para reparación. El volumen total de polímeros plásticos y hule excede ahora al de los metales. El tonelaje es todavía mucho menor, mayor. Estamos hablando de generalidades de los plásticos. Caso, cuando ustedes sientan entrando. El calentamiento necesita menos energía que para los metales, porque las temperaturas más bajas para los plásticos. A causa de las bajas temperaturas se simplifica durante la producción. Muchos métodos de procesamiento. Por tanto, el manejo de productos se reduce sustancialmente acabado por pintura o depositación para los plásticos, excepto las circunstancias inusuales que se puedan presentar. Los dos tipos de plásticos son los termoplásticos y los termofijos. Son dos tipos de plásticos. La diferencia es que los termofijos durante su calentamiento con formación sufren un proceso de curado, que es un cambio químico permanente de estructura. Una vez curado, no pueden fundirse a través del recalentamiento. Por el contrario, los termoplásticos no experimentan el proceso de curado. Su estructura química permanece básicamente sin cambio
en los recalentamientos, aún cuando se transformen de sólido a líquido. Los termoplásticos son los tipos comerciales más importantes de los dos. Comprenden más del 80% del tonelaje total de plástico. ¿Cuál? Termoplástico. Empezaremos nuestra exposición, dice, de los procesos de conformado de plástico, examinando las propiedades de los polímeros fundidos, porque casi todos los procesos de conformación de termoplásticos comparten el paso que es, pero en todo lo que hemos leído acá, procesos que forman con las generalidades y propiedades que tiene este material. ¿Ya? Digamos, propiedades de los polímeros fundidos. ¿Ya? Para formar un polímero termoplástico, este debe calentarse hasta que tome una consistencia líquida. Esto es lo que se conoce como un polímero fundido, el cual exhibe varias propiedades que se consideran en esta sección. Por ejemplo, la viscosidad, la propiedad. Viscosidad. Ya también ustedes, yo creo que han escuchado hablar de eso. Debido a su alto peso molecular, un polímero fundido es un fluido espeso, alta viscosidad. La viscosidad es una propiedad experimentado durante el flujo del fluido con la velocidad de corte. La viscosidad es importante en el procesamiento de polímeros, debido a que la mayoría de los métodos de conformado involucran el flujo de polímeros fundidos a través de los pequeños canales o aberturas del deltadas. Las velocidades de flujo son frecuentemente grandes e implica altas velocidades de corte. Se requieren presiones significativas para realizar estos procesos. Relaciones de viscosidad para fluidos newtonianos y un polímero fundido típico. Una relación de viscosidad con silicona. Y este es un problema. En general, disco. Ah, no, Recording in progress. ¿me? Son los más. Tenemos el acrílico a 200 de temperatura, por ejemplo. Y el polietileno de baja densidad, polímeros seleccionados a una velocidad de corte de 10 metros cúbicos.
Recording in de la progress. prensa de extrusión, la longitud que te salga 22 metros. 22 entre 6, ¿cuánto sale? 3, 6 por 3, 18, 22, 4, 5, 5, 50 centímetros, bastante desperdicio. Lo que tengo que hacer el cálculo es cortar aquella longitud de tal manera que llegue a su zona de trabajo con un múltiplo de 6. Eso sería optimizar en la producción de perfiles. ¿Ya? Vamos a ver. Estamos hablando de la instrucción. Sigamos. Estamos hablando de polímeros. Ojo, no hablamos de aluminio, ni de fierro, ni de acero. ¿Eh? Muy bien. Estamos ubicados ahí, entonces vamos a ver. En la extrusión de polímeros, el material en forma de pellets, vamos a ver qué son pellets, se alimenta un cilindro de extrusión donde se calienta y se hace fluir a través de un orificio de un dado por medio de un tornillo giratorio, usando como cilindro en la figura. Es decir, esta es la tolva, los pallets vas echando y se va conformándose. Ya. Entonces, en la extrusión de polímero, el material en forma de pellets se alimenta un cilindro de extrusión, donde se calienta y se le hace fluir a través de un orificio de un dado, que está acá, por medio de un tornillo giratorio. ¿Cuál es el tornillo giratorio? Es este. O un gusano, ¿no? Como se ilustra en la figura. Los dos componentes principales del extrusor son el cilindro y el tornillo. El dado no es un componente del extrusor, sino una herramienta especial que debe fabricarse con el perfil particular a producir. Ese es lo que dado la máquina, ¿no? Pues miren, acá está la tolva, por acá está los peles de plástico. Esta es una zona que tiene calentadores especiales, calienta arriba y abajo, por la zona. Y el polímero fundido va pasando por acá. ¿Me encuentro? Esta es una zona que le llaman sección de alimentación, sección de compresión. Componentes y características de un extrusor de tornillo único. Nota el tornillo, ¿no? Este es el tornillo. Un gusano que entra por acá los pellets, o sea, el polímero plástico, este gira. Cuando gira este eje del tornillo, va a girar de esta manera. Poco a poco va a ir botando facción, unos calentadores muy especiales. ¿Ya? Entonces, pues, vamos bien. Ya. ¿Entiende? ¿Han entendido ese proceso de destrucción? Claro que por supuesto a las finales por donde sale el líquido es una placa, dice rompedora, acá está la matriz, el lado, y por ahí donde se va a formar el elemento, a través que se ha denominado esto. Sí, y ese giro va avanzando por calentadores, va fundiendo. Pero vamos a ver.
diámetro interno del cilindro extrusor fluctúa típicamente 2.5 y 15 centímetros. El cilindro es largo con respecto a su diámetro, una relación. Usualmente dice una relación LD. Las relaciones más grandes se usan para materiales termoplastos, mientras que los valores más bajos son para el ácido del cilindro. Los pellets se alimentan por gravedad sobre el tornillo giratorio, mientras que mueve el material a lo largo del cilindro. Entonces se utiliza calentadores eléctricos, como estoy viendo en el gráfico, para fundir inicialmente los pellets sólidos mezclados el calor adicional para que mantiene la función. El material, como ya hemos estado viendo, se techa por la acción del tornillo, ¿no? O sea, de ese gusano, que gira aproximadamente a 60 revoluciones que corresponden a cada función. Las secciones y las funciones son: 1, sección de alimentación, en la cual el material se mueve desde la puerta de la se precalienta. 2, se queda atrapado entre los pellets y cerca de la ¿no? Entonces, no se hemos estado viendo que la sección de atrapado entre los pellets se extrae de la fusión y material se comprime. Y luego la ejecución y se desarrolla suficiente presión para bombear a través de los orificios del dado. Acá, ¿cuál será? Pues este es el proceso de selección. Aquí está el dado o la matriz, y acá sale el producto. Este es el cilindro, perdón, el gusano, que le está pallets son estos de acá, ganar. Configuración de dados y productos. La forma del orificio del dado, el lado es redondo, al medio tiene la forma del orificio, parece que sea una T, así. Esa es la forma de la sección transversal de la estructura, ¿no? Los perfiles comunes de dado y las formas correspondientes a la estructura son perfiles sólidos, perfiles huecos, cubrimiento de cables y alambres. Las dos primeras categorías se cubren en esta sección. En la otra, en la sección 2.4, describe los perfiles sólidos, la destrucción de los perfiles
Estamos hablando de plásticos. Ojo. Estamos hablando de plástico. Los perfiles sólidos incluyen formas regulares o secciones irregulares. Como los perfiles estructurales, los perfiles de aluminio, ¿no? Molduras para en esta figura que estamos viendo ahí, ilustra una vista lateral de la sección de un lado para producir estas formas sólidas. Primero pasa a través de un empaque cernidor y de una placa rompedora para enderezar la línea de flujo. Luego fluye hacia el interior de la entrada convergente del dado, forma diseñada generalmente para mantener el flujo laminar y evitar cerca del orificio. La fusión fluye entonces a través de la abertura misma del dado. Vamos a ver, miren, ¿qué es lo que tenemos acá? Esta parte es una vista lateral de la sección de un dado de extrusión para formas sólidas, regulares con material redondo. La dirección del flujo de la fusión. Este es el cilindro de la extrusora. Una placa rompedora y la entrada convergente del dado. Este es el polímero fundido, que va a entrar por acá, y aquí va a estar ¿no? El tamaño de la abertura del dado, longitud de la abertura del dado, detalles. Digamos, dado de extrusión frontal del dado con el perfil de extrusión, la dilatación en el dado es evidente en ambas vistas. Algunos detalles de la construcción del dado. Veamos. ¿Qué tenemos ahí? Cuando el material deja el dado, todavía suave. Los polímeros con alta viscosidad, ya que durante el enfriado mantiene mejor la forma. El enfriado se realiza por soplo de aire, o rociado con agua o pasando la extrusión con una cuba, pasando la extrusión en una cuba o depósito de agua. Algunas veces se estira para la expansión de la dilatación del dado. ¿Ver? ¿No? Tenemos acá la sección transversal de un dado mostrando el perfil, un perfil cuadrado, perfil cuadrado de extrusión. ¿Eh? ¿Estamos? ¿Me están siguiendo o no? ¿Ah? ¿O no me están siguiendo? Nadie me dice nada. A ver, ¿cuántos estamos ahora? 40 ya. 21 nomás. 21 de... de 46. ¿Mm? ¿Qué les parece? No es la mitad. No hay problema.
ya se pondrán al... Por ejemplo, aquí tenemos esta matriz, está aquí, donde dice el ano, el corte, ¿ve? Patas de araña que le llaman, entrada de ahí. Vista lateral de corte de un dado de destrucción para formar secciones huecas, conductos y es una vista frontal que muestra cómo se sujeta el mandril en su lugar. La sección BB, transversal tubular poco antes de la dilatación en el lado causa una dimensión, se detallan algunos detalles de construcción. Fabricación en instrucción de perfiles huecos. Acá se hace mención de un dado, ¿no? Que es el mandril, los defectos. Después de todo lo que hemos hecho, hay defectos, por supuesto, tal vez por la eso de los productos de destrucción pueden sufrir defectos. Uno de los peores es la fractura. Actúan sobre la fusión inmediatamente antes y durante el flujo a través del dado. Son tan altos que causan rupturas. Indica en la figura, la fractura de fusión puede ser causada por una reducción. Esto contrasta con un flujo laminar uniforme en el dado gradualmente convergente. Sale otra cosa. Y de hacerlo de una manera más. Formación del tallo de bambú. Bien, entonces esos son efectos, pues, que causa y rompe la fusión. Esto contrasta con el flujo uniforme en el dado y gradualmente converge. Un defecto muy común en instrucción es la piel de tiburón. ¿A qué se le llama? La superficie del producto se arruga al salir del dado. Conforme la fusión atraviesa la abertura del dado, la fricción en la pared produce un perfil diferencial. Esto ocasiona que esfuerzos tensiles en la superficie del material que se estira para igualar el movimiento más rápido del núcleo central. Estos esfuerzos causan rupturas menores que arrugan la superficie. Si el gradiente de velocidad se vuelve más grande, se forman marcas prominentes. En la superficie que se da la apariencia de un tallo de bambú que no es. Miren, ¿qué es lo que hemos visto? Acá lo que se ha detallado con más, de una forma más incisiva, ha sido el proceso de destrucción. Pero hablar del proceso de destrucción es este proceso, este es el procedimiento, ese es el proceso en sí de destrucción. ¿Cuáles son sus características? Ya hemos dicho que su característica es el gusano, ¿no? Este gusano, o sea, gusano, ¿eh? Y la tolva donde entra pues, el material, donde entra el plástico, como he dicho,
calienta acuíferos, nubes. ¿Ah? Este gira, ¿no? Acá va a girar el tornillo. Y ese giro va a hacer que los peles de plástico vayan avanzando. Pero según van avanzando, hay calentamientos y se va fundiendo, pues, ¿no? Tienen polímeros fundidos. Y aquí va a salir por esta placa rompedora que le llaman, donde está el dado o la instrucción. Dado o instrucción del componente. ¿Listo? Ahí estamos. Vamos para que vean. Van a leer nuevamente. Yo les voy a dejar otra lectura sobre plástico. ¿Ya? Lo que nos hace el moldeo por inyección. Es muy similar. Es extrusión. Aquí nomás. Por favor, estén atentos. Somos 26 y voy a pasar asistencia rapidito. ¿Ya? Aldave, ¿está Presente, Aldave? profesor. Catherine Álvarez. Mireya. Herrera, Noriega, Bendezú, Christopher. Tony Berríos. Ya. Nilson Blanco. Presente, profesor. Ya. Yamir Bocanegra. Presente, profesor. Rosario Buitrón. Presente, profesor. Ana